3, 2, 1. Buenos días, estimados compañeros. Me da gusto saludarlos por esta vía en virtud de tener actividades que la Universidad de Guadalajara nos exige, por lo que el día de hoy tendremos el ejercicio de nuestra asignatura, de nuestra cátedra, por esta vía. El tema del día de hoy es justamente el derecho procesal penal y los objetivos del mismo. Aquí en este caso tenemos que señalarlo. El primer punto importante de los objetivos es justamente investigar la verdad legal, determinar si los hechos ocurrieron en primer término y si la persona acusada es responsable. Esto es el meollo del asunto del sistema acusatorio adversarial. También se tienen que esclarecer los hechos. No puede ser de manera distinta. Esclarecer los hechos representa llegar al punto neurálgico, si es un robo, si es una violación, si es un fraude, si es cualquiera de los delitos, y sobre todo esclarecer los puntos importantes de lo que nos señala el derecho penal, los elementos constitutivos del derecho y de la acción. Esto es muy importante, conocer la conducta que desempeñó la persona que es la señalada, la imputada del delito que nos ocupa según sea el caso. Entonces hay que esclarecer los hechos. No puede ser de manera distinta, porque si no, entonces empezaríamos con el pie izquierdo. Un investigador que no le queda claro qué delito, dónde fueron los hechos, de circunstancias, de modo, de tiempo, de lugar, y con base en eso, entonces, recabar testimoniales, recabar de la misma manera medios de prueba, datos de prueba, evidencias, etcétera. Pero también tiene otro objetivo fundamental, que es garantizar los derechos de las víctimas. Hay que proteger a las víctimas. Eso es lo que nos señala el artículo 20 constitucional en su primera fracción. Hay que proteger los derechos de los acusados. Hay que garantizar también un juicio justo y sobre todo equilibrado y equitativo, con todas las garantías procesales. No nos sirve de nada que el Ministerio Público tenga ventaja. No nos sirve de nada, porque la esencia de este sistema pues es justamente el equilibrio, piso parejo para las partes. Esto es muy significativo, porque si no, entonces estaríamos violando derechos humanos. Entonces hay que proteger los derechos de los acusados, garantizar un juicio justo y equitativo con todas las garantías procesales. Ya iremos viendo y desarrollando todas las garantías procesales que sean necesarias y que nos marcan también el derecho penal constitucional, y sobre todo que está establecido primeramente en el artículo 20 constitucional. Se tiene que dar respuesta puntual a la delincuencia. Sancionar a los culpables es un punto neurálgico, pero a los culpables. ¿Para qué? Para proteger a la sociedad. En muchas ocasiones, el Ministerio Público detiene a diestra y siniestra sin demostrar la culpabilidad, sin demostrar la probabilidad. Recordemos esta palabra, la probabilidad, para la investigación es muy necesaria, porque es lo que le vamos a llevar le va a llevar el Ministerio Público, pues justamente es eso. Todos los datos, medios de prueba, evidencias,
que demuestren la probable responsabilidad. Acuérdense que anteriormente se hablaba de posible, de presunta, etc. Ahora tenemos que hablar de probabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que es una circunstancia que esa conducta tengamos datos suficientes para, cuando menos, demostrar la probable responsabilidad. Esto es, que sí existan testigos, que sí existan medios de prueba, que sí existan un video, una fotografía, sangre, huellas digitales, para que con esto sea suficiente para demostrar la probabilidad. Esto hay que aclararlo, no quiere decir, para nada quiere decir que es responsable, es probable responsable. La responsabilidad y la culpabilidad la vamos a tener cuando el juez lo determine. Mientras, tenemos que garantizar el principio fundamental de inocencia. Hay que darles el trato de inocentes a los procesados. Otro de los objetivos del proceso penal es la reparación del daño causado. Esto es como la cereza del pastel. Reparar el daño es un punto importante. En el sistema inquisitivo mixto era todo lo contrario. Si tú pagabas y reparabas el daño, de todos modos te iban a sentenciar. Y no te iban a perdonar un día, ni te iban a perdonar un mes, ni te iban a perdonar. Pero aquí hay que resaltar que los ofendidos lo que quieren es que se le repare el daño, ¿no? Que si le robaron un celular, que se lo repongan, que si le chocaron su carro, pues igual que se lo compongan o manden a arreglar. Claro que hay delitos por su naturaleza, un homicidio, pero esto tendremos que verlo en su momento, porque el Código Penal nos dice cómo se debe de reparar un daño, y casi siempre es por la vía económica, ¿no? Es necesario decir que la reinserción, la readaptación, la resocialización del delincuente y sentenciado, pues es necesario que lo tomemos en cuenta, ¿no? Porque son lo que el derecho carcelario es lo que nos marca ahora. Hay que reinsertar al delincuente a la sociedad. Por otro lado, la finalidad del proceso penal es importante. Esta finalidad tiene que es investigar, identificar, sancionar en caso de que se demuestre su culpabilidad. Esa es una finalidad del derecho procesal. Las conductas, por supuesto, es lo que vamos a sancionar, los delitos, evaluando las circunstancias particulares en cada caso y con el propósito de preservar el orden social. Importante preservar el orden social. Un delito que se cometa a un ciudadano es un delito que se comete a la colectividad. Y esta parte como que no nos ha quedado claro en la actualidad, y tenemos que valorarlo en su justa dimensión. Pero ya lo extenderemos y precisaremos los puntos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales características que tiene el derecho procesal? Bueno, primeramente, como ya lo dijimos, un proceso justo, porque se debe de respetar el debido proceso. Ojo, tomen nota con esta palabra, el debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa, porque no solamente tiene derechos el ofendido, también debemos de salvaguardar derechos. ¿Por qué? Porque todavía no es culpable y tenemos que darle el trato de inocente. Entonces,
también, como ya lo decíamos, la presunción de inocencia, estos son principios fundamentales del proceso penal acusatorio. Por supuesto que un juicio público también, ¿no? Esta es la característica. Y la investigación tiene que ser más rigurosa. Anteriormente, parte importante de una investigación era la declaración del ofendido. Y ya sabrán cómo resolvían los casos, ¿no? Y por eso se prestaba para la tortura, todas las penas inflamantes que tenían, como era, pues, simplemente aplicar toques en los testículos, la bolsa, el tehuacanazo y todo esto. Pues ahora todo eso queda a la segundo, a quinceavo término, porque ahora tiene que ser una investigación científica, técnica, apegado a las pruebas, porque el ofendido, perdón, el procesado, el imputado, puede incluso no declarar. Y no declarar ni al principio, ni en medio, ni en final. Entonces, ¿cómo lo haría el Ministerio Público en este caso? Pues muy sencillo, con las pruebas técnicas. Que si hay una prueba de absorción atómica en un disparo de arma de fuego y que en la ropa del imputado tenga esas incrustaciones de esquirlas, etcétera, o un robo a casa habitación, que hayan dejado las huellas, o que exista un video, una fotografía, testigos que hayan visto a la persona. Bueno, todo eso es como se debe de procesar la investigación, ¿no? Entonces, debe ser exhaustiva para esclarecer los hechos. Todo esto que estamos haciendo es para el esclarecimiento de los hechos. ¿Y para qué? Pues para determinar la responsabilidad. También una de las características de este sistema es el juzgamiento imparcial. El juzgamiento imparcial, el juez debe de ser independiente. El juez no es parte, no está en el proceso como parte. Las partes, está muy claro, es el Ministerio Público, es la defensa, y puede haber un representante también, un abogado coadyuvante, pero esto lo veremos porque ya es una cuestión más técnica y ya más procesal, ¿no? Entonces el juez debe ser independiente y actuar con imparcialidad. Esta es una de las características del juez, debe ser imparcial, basando su decisión en la evidencia. Fíjense bien, y para entender lo que es la evidencia, pues no es otra cosa que son las pruebas que no aceptan nada en contrario, ¿no? Por decir, esto es una pluma fuente y lo podemos demostrar. No tenemos que demostrarlo a fondo porque lo tenemos claro, ¿no? Esto no podemos decir que no es una estatuilla de un león, porque no tenemos que hacer un peritaje para decir que es una estatuilla de león, no son evidencias. Así, una pistola, un arma de fuego, pero sí podemos hacer si fue disparada o si fue manipulada, etcétera, ¿no? Otra de las principales características del derecho procesal penal, en este caso, son las sanciones adecuadas. Y vean ustedes, si se determina la responsabilidad, pues se debe de imponer una pena justa y proporcional al delito cometido. No vamos a ponerle, a aplicarle 50 años de prisión a alguien que se robó una cartera con 200 pesos, pero tampoco le vamos para irnos del otro lado, no le vamos a aplicar a un homicida una pena de 5 meses, sino que debe de ser asequible, tiene que ser coherente, articulada con lo que dice el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal también, ¿no? Entonces, en resumen, el derecho procesal penal
es la vía, es una vía por la cual se aplica el derecho penal, regulando el proceso de investigación. Tiene que estar regulado. No pueden hacer lo que les venga en gana a los investigadores. Recordemos algo importante: el Ministerio Público es quien tiene el mando y conducción. Por lo tanto, es el responsable, pero también el primer respondiente, y los policías investigadores tienen que hacer lo que el Ministerio Público les está indicando, porque en este caso el Ministerio Público se supone que tiene conocimientos, es un abogado connotado, y por supuesto que puede tener la experiencia, habilidades y competencias para desarrollar la investigación. En muchas ocasiones el policía es eso, es un policía que ayuda, que protege a la ciudadanía, que cuida, etcétera, pero en este caso tenemos que verlo en su justa dimensión. El Ministerio Público, nadie debe saber más que el Ministerio Público, ¿no? Me refiero en el buen sentido de la palabra, porque es quien lleva el mando y conducción de acuerdo al artículo 21 constitucional. Claro, puede hacer uso de las policías, las policías pueden investigar, pero con el mando y conducción. Mando y conducción quiere decir, pues lógicamente, esa guía que va a hacer el Ministerio Público para poder llegar a la conclusión y poder presentar los datos y medios de prueba, la carpeta de investigación, la cadena de custodia al juez, y el juez determinar que sí hay elementos suficientes para castigar y nombrar culpable a la persona que el Ministerio Público le está poniendo enfrente. Pero también quiero hacer notar que también la defensa tiene derecho a eso, a la defensa, a presentar sus testigos, sus medios de prueba, puede contrastar los hechos, puede tener el tema muy claro, pero si no lo sabe defender y esgrimir en el tribunal, pues los resultados pueden ser catastróficos, ¿no? Asimismo, los elementos claves del derecho procesal. Quiero que tomen en cuenta todo esto, ¿no? Los elementos claves del derecho procesal penal son las normas y procedimientos. Esto es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay normas casi para todo, para el uso legítimo de la fuerza, etcétera. Entonces se definen las reglas que deben seguir los órganos judiciales. Acuérdense que a la autoridad solamente le es dable lo que dice la ley. Los ciudadanos, en contraposición, lo que no está prohibido le está permitido. Entonces, la autoridad, tanto el Ministerio Público, cuando es autoridad, como el juez o el magistrado en turno, tienen que apegarse al irrestricto sentido de la ley. Eso es el debido proceso, en pocas palabras, ¿no? La persecución penal en la tramitación de un proceso de esta naturaleza tiene que ser limpio, tiene que ser claro, hay principios, ya hablamos de los principios de oralidad, etcétera. Eso ya lo dejaría yo porque ya lo vimos. Entonces, la investigación, ¿cómo debe de ser la investigación? Comprende la etapa en la que se recogen las pruebas, los indicios, y se busca establecer la existencia de un delito y la responsabilidad de un individuo. Esto es fundamental, ¿no? El enjuiciamiento, ya cuando tenemos la investigación, le presentamos, o el Ministerio Público presenta la carpeta de investigación y cita a un desahogo. La primera audiencia que van a tener, si es con detenido, va a ser justamente la audiencia inicial, que tiene varias etapas. La primera de ellas es calificar si la detención es legal, por supuesto. En segundo término, la imputación.
lo que hace el Ministerio Público para decirle, te estoy imputando este delito y tengo estas pruebas, defiéndete, ¿no? Y entonces se toma nota, el defensor toma nota y empieza la defensa. Hay un debate en ese sentido. En esta etapa inicial, el punto último que existe es la vinculación a proceso o no, porque no todos los detenidos llegan a ser, a veces imputados sí, pero vinculados no, y es cuando no existen pruebas suficientes, etcétera. Pero ya lo veremos en su momento, ¿no? Por otro lado, hay un juzgamiento que involucra el proceso de deliberación de los jueces y la emisión de una sentencia. El juez emite una sentencia en su momento procesal oportuno, pero ya iremos viendo cada una de las etapas, la etapa intermedia, la etapa, etcétera. ¿Qué garantías procesales vamos a ver en este caso? Se protegen los derechos de las personas involucradas. El juez es el garante, pero también el Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público procura justicia. No están muy bien calificados, que digamos, ni el juez ni el Ministerio Público, pero eso es lo que nos marca la ley. Tenemos que llegar a un estado perfecto en cuanto al enjuiciamiento penal. No debe de haber errores en esta circunstancia, ¿no? Y esto definitivamente es neurálgico, ¿no? Porque si no, entonces vamos a violar derechos humanos, que esto trae consecuencias tanto para el juzgador como para el Ministerio Público, ¿no? Entonces, las etapas principales y acciones principales dentro del proceso penal, una es la denuncia, por supuesto. La víctima o cualquier persona que conozca el delito puede presentar una denuncia ante la autoridad competente, narrando los hechos y proporcionando informes sobre los posibles responsables. Somos humanos y bueno, el Ministerio Público no lo sabe todo. Hay que decirle, oye, el día de ayer a las 11 de la mañana fui lesionado, aquí traigo mi parte de lesiones, aquí tengo mis 2 testigos que vieron cuando una persona o 2 o 3 o los que hayan sido, me golpearon, me quitaron mi carro, etcétera, y aquí hay hasta un video, ¿no? Entonces, todo esto se le entrega al Ministerio Público, porque al Ministerio Público hay que darle el hecho y él nos debe de dar el derecho, ¿no? Entonces, esto representa la denuncia. Todo esto tenemos que presentarlo. En la investigación, la autoridad investigadora recaba pruebas, realiza entrevistas y recaba información relevante para establecer la existencia del delito, importante, y la responsabilidad del imputado. No nada más hay que traer al imputado, hay que demostrarlo. Y nos vamos a confrontar con el Ministerio Público, y nos vamos a confrontar, si somos fiscales, nos vamos a confrontar con la defensa, ¿no? Y por cada elemento de convicción que presente el Ministerio Público, pues por otro lado, también la defensa puede presentar 1 o 2. Si hay un peritaje y no te convence, puedes presentar varios. Entonces, es importante, ¿no? Aquí, lógicamente, que tenemos que ver cuánto dinero cuesta un peritaje particular. El Estado tiene ventaja en eso porque está el Instituto de Ciencia Forense y el Ministerio Público pues puede ordenar que le hagan una absorción atómica, una prueba de trayectorias y efectos, un levantamiento de cadáver. Puede hacer 1000 cosas el Ministerio Público, pero también nosotros podemos objetar lo que hace esta institución de ciencias forenses, ¿no? Hay una formulación de acusación. En la etapa intermedia, el Ministerio Público, con base
ya la investigación formula una acusación contra el imputado presentando los hechos, las pruebas que sustentan su acusación. No nada más es decir, te acuso por el delito de homicidio, sino que tenemos que presentar las pruebas. Usted estuvo aquí en este momento, aquí están los testigos, aquí está todo. Entonces, ahí el juez, posteriormente, hay una etapa de juicio, que esta etapa de juicio oral es la fase decisiva en un proceso penal donde se presentan pruebas, se escuchan argumentos. Aquí es importante, los argumentos son los importantes y se dicta una sentencia, ¿no? Entonces, estas son las etapas que vamos a ir desahogando cada una en su momento, ¿no? Lo habíamos dicho, los principios rectores, si gustas darle la vuelta para no irnos a fondo en esto, ya lo vimos, pero estos son la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad, etcétera. Ustedes ya conocen esto, ya lo vimos, y bueno, ahora nos pasamos al siguiente punto, que es ya entrar en lo que viene a ser la investigación criminal como tal. En este caso, la investigación criminal es un proceso sistémico. Anteriormente era muy empírico, pero ahora es un proceso sistémico, metodológico, que tiene como objetivo descubrir y recopilar pruebas para esclarecer la comisión de un delito, identificar a los responsables. Hay que identificar a los responsables, si no, ¿cómo vamos a hacer un juicio? Si no tenemos la cara, el nombre, el lugar, cómo se llama, etcétera, nos va a ser difícil llegar a un esclarecimiento de los hechos, ¿no? Entonces, implica la aplicación de diversas técnicas y conocimientos científicos. Vean ustedes qué importante, conocimientos científicos. No es lo que se me ocurre o lo que se le ocurre al Ministerio Público, sino que tendrá que presentar y decir, oye, tú disparaste, entonces el testigo dice, ¿dónde estabas? ¿A qué distancia? No, pues yo estaba a 5 metros. Y resulta que la prueba técnica nos dice que el disparo vino en la parte de arriba, no de frente, sino que aproximadamente 20 metros, 30 metros, cuando los testigos están señalando que estuvo a 5 metros, ¿no? Por poner un ejemplo muy burdo, pero importante. El análisis de la investigación inicial en el Código Nacional de Procedimientos Penales se centra fundamentalmente en la etapa donde el Ministerio Público recaba indicios, pruebas para esclarecer los hechos y sustentar algo importante. Y anótenlo porque esto nos va a llevar mucho a la situación y se llama el ejercicio de la acción penal. Este es uno de los puntos importantes del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene esa atribución, pero también es una carga demostrable, demostrar el ejercicio de la acción penal. Entonces, esta etapa que comienza con el conocimiento del hecho delictivo, algunos le nombran la noticia criminis, busca reunir evidencias para determinar si existe un delito o busca reunir evidencias para determinar si existe un delito y quiénes podrán ser los responsables, ¿no? Los presuntos responsables. Los aspectos claves de la investigación se los voy a nombrar para que tomen nota. La obtención de indicios. El indicio viene a ser hechos ciertos que presumen hechos inciertos. Pareciera un juego de palabras, pero por ejemplo, un indicio es que robaron una casa. Ese es un indicio y ahí está, abrieron la puerta, etcétera, pero no sabemos quién es el que lo abrió. Pero resulta que alguien vio
a una persona brincándose a 2 casas del lugar y lo vieron con algunos objetos, etcétera. Entonces, ese es un indicio, ¿no? Y nos sirve para recabar toda la carga de la prueba. Otro punto importante de los aspectos claves de la investigación es el análisis de la información, porque se evalúa la información recopilada para determinar la existencia de un delito y posible participación de las personas. Pasamos a ver puntos importantes, ¿no? ¿Qué funciones realiza la investigación criminal? Para decirlo claramente, ¿no? Pues por supuesto que primero localizar testigos, ¿no? Hay que localizar si hubo testigos. Acuérdense que el juez no está en el lugar de los hechos, no está el Ministerio Público en el lugar de los hechos. Entramos con un primer respondiente y es quien hace las primeras labores investigadoras o investigativas, ¿no? Y uno de los puntos importantes es localizar testigos, analizar posibles violaciones al Código Penal, leyes penales especiales, etc. Localizar y entrevistar testigos, porque no nada más hay que localizarlos, hay que entrevistarlos y platicar con ellos para ver hasta dónde. A los testigos no se pueden abstener de declarar. Los testigos tienen la obligación y se juramentan para decir la verdad de lo que les consta a su leal ver y entender. No todo mundo puede ver la misma cosa, ¿no? A veces, dependiendo la posición víctima-victimario, pues varía. ¿Por qué? Porque yo estuve de frente, otro estuvo a un lado y vimos cosas distintas, pero que están dentro del mismo, ¿no? Entonces, llevar a cabo, es otro de los puntos, llevar a cabo una metodología para investigar el crimen. Por eso los investigadores tienen que ser, pues prácticamente como los académicos, ¿no? Los que hacemos investigación documental o documentar pues casos. A veces pareciera muy fácil hacerlo, pero no lo es. Tenemos que demostrar cada cosa que sucede, ¿no? Recopilar evidencias, circunstancias, evidencias circunstanciales u otras, ¿no? Recopilar información acerca de un hecho o evento criminal. Importante señalarlo, ¿no? Pero, ¿qué funciones? La investigación criminal es fundamental para garantizar la correcta aplicación de la ley y la administración de justicia, ¿no? Ya que proporciona la base probatoria, casi nada, imagínense nada más, necesaria para los procesos judiciales. Los abogados le hacemos el feo a veces a la investigación criminal, porque la hace un policía, porque la hace el Ministerio Público, pero es muy importante. Porque vean nada más, es fundamental para garantizar la correcta aplicación de la ley. Entonces, el abogado penalista que no está compenetrado en la investigación criminal, pues no tiene nada que hacer en una defensa o como Ministerio Público. Importante hacerlo. Entonces, sí es necesario que lo veamos. Algunos profesores dicen, no, yo me voy al código, yo lo que dice el código y vámonos recios, ¿no? Pero creo que es importante que, como dicen los diputados, para antes diputado, ¿no? Para antes, aquí hay elementos, no se tomó en cuenta el arma de fuego, no se tomó en cuenta el peritaje, no se tomó en cuenta los testigos, y aquí hay unas manchas semánticas que no se tomaron en cuenta. Recuerden ustedes algo muy importante, por ejemplo, en el caso O.J. Simpson, pues por una manchita de sangre y unos guantes hicieron la diferencia de la prueba. Entonces, importante que las cosas pequeñas son las que marcan a veces el meollo de la investigación, ¿no? Entonces,
En la recolección de pruebas se refiere a la búsqueda, identificación, preservación y análisis de la evidencia física, huellas dactilares, objetos. Imagínense, una pluma puede ser un arma punzocortante, ¿no? Simplemente yo le quito el caparazón y con esto puedo privar de la vida a alguien o herirlo. Entonces, esto puede ser un dato de prueba importante, ¿no? Los objetos, los fluidos, imagínense la sangre o el semen en una violación, ¿no? Etcétera. Y documentales, por supuesto, documentales, si es un fraude, pues ahí está la clave, ¿no? Los documentos que se hayan presentado, que se hayan firmado. Yo te dije que te estoy vendiendo un carro en 20,000 pesos y resulta que te doy los 20,000 pesos y no me das nada, pero que queda un contrato y ahí está el documento con el cual le vamos a decir al Ministerio Público que ejerza, o simplemente al juez civil, ¿no? También, dependiendo sea el caso. Entrevistas o interrogatorios. Las entrevistas o interrogatorios son importantes. A veces en un interrogatorio se acaba el juicio. ¿Por qué? Porque si el testigo dice que vio y que posteriormente resulta que vio lo que no es una prueba contundente, pues mucho cuidado. ¿En qué nos quedamos, no? En ese sentido. Se llevan a cabo estas entrevistas con testigos, sospechosos, personas relacionadas, quienes pudieron ser los responsables, utilizando la evidencia recopilada, etc. Se llevan entonces a cabo estas testimoniales, contrainterrogatorios también, ya lo veremos en su momento. No coman ansias, vamos a verlas. Para obtener información relevante, pues hay a veces un interrogatorio o contrainterrogatorio es muy importante. El análisis de las escenas, hay que ver cómo estuvieron, circunstancias de modo, tiempo, lugar. A veces una nocturnidad es importante, que dice, yo vi todo. Ah, sí, oye, eran las 8 de la noche, ¿a qué distancia estabas? A 50 metros. Perfecto, entonces ahí hay que analizar y decir, oye, yo que tengo 30 años, pues no alcanzo a ver a esta hora, eran las 8:30, ¿no? Hago un análisis de la escena del crimen. Y entonces, a ver, investigo, pregunto, etcétera. Y si hay un testigo que dice la fiscalía, lo tengo aquí ya con todo, porque el testigo es el que me está señalando que este fue. Y resulta que en una reconstrucción de hechos, pues no reconocen ni siquiera a 20 metros, ¿no? A 10, ya no digamos a 20 metros, a 10 metros, ¿no? El desarrollo de teorías, hay que ver todas las teorías que existen, hipótesis sobre cómo ocurrieron los delitos, hay que ver en ocasiones si fue legítima defensa, ¿no? Estas teorías de la legítima defensa, si fue un hecho punible o simple y sencillamente fue un hecho que hubo una resistencia, no sé, cuestiones que podemos ver posteriormente, caso por caso, un caso de homicidio, un caso de secuestro, un caso de cada uno de ellos, ¿no? La identificación de sospechosos. Es importante también que lo tomemos en cuenta porque se analizan las pruebas para determinar quiénes son las personas que podrían estar involucradas. El sospechosismo por sí mismo a veces suena mitote, ¿no? Es que me dijo el hermano del tío del sobrino que había sido fulano de tal, ¿no? Cuando fulano de tal ni siquiera está en México, ¿no? Entonces hay que ver los sospechosos, esa sospecha, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? Pero esto le sirve al Ministerio Público, todos los datos le sirven al Ministerio Público para hacer la investigación, pero no todos los datos que tiene el Ministerio Público nos sirve para que el juez determine la probable responsabilidad. Por otro lado, y ya para dejarlos, la reconstrucción de hechos. Se intenta en este caso recrear el evento criminal para entender cómo ocurrieron los hechos y qué pruebas
son relevantes, ¿no? Y por último, la elaboración de informes. Ahí está el punto neurálgico, ¿eh? Porque todo lo que haya hecho el Ministerio Público, si no realiza una elaboración de un informe correcto, completo, certero, pues puede ser la gran debilidad de la Fiscalía, ¿no? Entonces, se debe de documentar todo el proceso de investigación, incluyendo las pruebas recopiladas, las entrevistas realizadas y las conclusiones obtenidas, ¿no? Entonces, queridos alumnos, yo lo dejaría hasta aquí, en esta circunstancia. Les pido, por favor, que realicen un pequeño trabajo de 4 cuartillas explicándome, ampliando el tema, corrigiéndome también se vale, que esto lo tendrán que presentar el próximo sábado. Les pido nuevamente esta disculpa, pero les dejo el trabajo en el Classroom, incluso en el WhatsApp. Muchas gracias a todos ustedes.